Hola amigos y bienvenidos a un video más del tutorial de JavaFX 8 y el día de hoy vamos a revisar el Border Pane. Es un nuevo pane que vamos a aprender hoy. Ok, entonces vamos a empezar. Muy bien, aquí estamos en NetBeans y bueno, ya hice un código el que voy a utilizar para explicarles cómo funciona el Border Pane y cómo podemos modificarlo, manipularlo. Muy bien, vamos entonces a nuestro slide para revisar las características. Ok, bueno, aquí estamos en el slide del Border Pane y bueno, voy a tratar de explicarte el Border Pane con estos 5 puntos que tenemos aquí. Muy bien, bueno, la idea del Border Pane, su uso, eh, está diseñado para que nosotros organicemos los nodos o los elementos que queremos poner en nuestra aplicación usando 5 áreas. ¿Bien? Aquí tenemos 5 áreas. El primer punto, 5 áreas, el área superior, el área inferior, la izquierda, área de la derecha y el centro. Bien, en estas 5 áreas nosotros podemos eh, agregar nodos. Bien, el punto aquí importante para notar es que solamente podemos agregar un nodo por área, por cada una de estas áreas. Ese nodo puede ser otro pane, otro panel, o puede ser otro control, o sea, un botón, o puede ser una figura, pero solamente un nodo por área. En el caso de que agreguemos un panel, un pane, podemos adentro de ese pane, podemos agregar nuevos elementos, más elementos. Bien, ahí ya no hay restricción, pero solamente uno por posición o por área en el border pane. Muy bien, después tenemos que no es necesario que nosotros agreguemos elementos a cada uno de las cinco áreas o las 5 posiciones del border pane. Podemos excluir posiciones si queremos. Por ejemplo, podríamos querer un diseño que solamente utilice el área superior, el área inferior, el área de la izquierda y el área central. Y así podemos excluir el área de la derecha. Podemos querer un diseño que solamente quiera el área de la izquierda, de la del centro, la de la derecha y excluir tanto el área superior como la inferior. Eso ya, pues bueno, ya será decisión de la persona y dependiendo del diseño que ella guste. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, que podemos omitir, excluir áreas si queremos. De acuerdo ahora hablando sobre las medidas que tiene este border pane, entonces vamos a mencionar lo siguiente. El border pane, si es considerado el root node de la aplicación, va a tomar la medida del stage. ¿Okay? Me refiero a que sus bordes van a ir o van a crecer hasta los bordes del stage, van a ir pegados a los bordes del stage. Bien, entonces, dependiendo del tamaño del stage, será el tamaño total del border pane. Hablando ahora de las posiciones o de las áreas, las medidas que tenemos para ellas son de la siguiente forma. Para el top o para el área superior y el área de inferior, su medida va a ir para abarcar de un borde al otro del stage a lo largo, de manera horizontal, y su medida vertical va a ser igual a la medida del elemento más alto que tenga adentro. ¿Bien? Y van a crecer siempre en dirección hacia el centro. Bien, entonces por ejemplo tenemos esta línea de aquí. Si tenemos un elemento más alto que eso, entonces el área inferior o la superior van a crecer en dirección hacia el centro hasta llegar a esa altura. Bien, así es como funcionan estas dos. El área de la izquierda y de la derecha van de los límites del área superior al área inferior y van a crecer horizontalmente de igual manera para hasta el ancho, la figura con mayor ancho o el nodo con mayor ancho que tengan dentro de ellos, igual en dirección hacia el centro. Entonces, la posición de la derecha hará lo mismo, en dirección al centro crecerá hasta la anchura del elemento que tengan adentro con más anchura en este caso. Bien, y el área central, bueno, el área central es el espacio que sobre después de haber o después de tener las medidas ya hechas para las otras áreas alrededor. Bien, puede ser un espacio más pequeño, un espacio más grande, pero simplemente dependerá de cuánto sobre acorde a las medidas
que las posiciones que tiene alrededor. Después tenemos una alineación también para cada una de estas secciones o de estas áreas. Para el área del superior, la esquina superior izquierda será donde alineará su elemento, al que es el elemento que se le añada por default. El área de la izquierda lo hará también a la esquina superior izquierda de la sección del área. La derecha, perdón, el área de la derecha lo hará a la esquina superior derecha, bien, de esta sección, de su misma sección. El área inferior lo hará a la esquina inferior izquierda, bien, ahí alineará su elemento. Y la sección del centro, el área del centro, alineará su elemento hacia el centro. Bien, esa es la alineación por default, pero puede ser cambiada en la aplicación si queremos. Muy bien. Entonces, bueno, esas son los principios o la idea del Border Paint. Después tenemos aquí estas líneas de código, que estas líneas de código tenemos estos elementos, estos métodos que nos ayudan a agregar los elementos a cada sección del Border Paint. Por ejemplo, tenemos set top, set bottom, set right, set left y set center. Y como ves, estamos solamente pasando un solo elemento, porque es lo permitido, un solo elemento por cada área. Bien, en estos 4 primeros estoy pasando otro panel, y en este del centro, el set center, estoy pasando una figura. Bien, porque bueno, es lo permitido. Muy bien, esas son las ideas principales del Border Paint. Y ahora vamos al código para ver cómo se ve ahí. Muy bien, aquí estamos en NetBeans. Y bueno, antes que nada quisiera comentarte que, bueno, no debe llevarnos mucho en explicar este código. Bien, es un poco largo. Pero ¿por qué? Solamente quiero decirte que en este código estamos utilizando un HBox, un BBox y un FlowPaint. Y que su manera de comportarse y sus características no cambian por el hecho de adherirlas o de agregarlos a una de las posiciones del Border Paint. Siguen funcionando de la misma forma como expliqué en videos anteriores. Eh, y bueno, solamente quiero aquí comentarte ciertas cosas que hay que tener en cuenta al momento de agregarlas a alguna posición o algún área de nuestro nuevo Border Paint. Ok, bueno, primero aquí tenemos el Border Paint que vamos a utilizar. Es nuestro root node en este caso. Y bueno, para el área de superior vamos a utilizar un HBox en el cual vamos a adherir, vamos a agregar un HBox con un spacing entre cada elemento de 5 píxeles, un espacio intermedio. Y vamos a adherir un botón, bien, un rectángulo y un texto, un nodo de texto. Este no lo hemos revisado, pero lo veremos en videos más adelante. Muy bien, entonces aquí estamos en esta línea agregando al HBox que se llama top, agregando los 3 elementos. Bien, y después más adelante agregamos todos estos paneles a la posición que queremos. Pero bueno, ahora vamos a la posición inferior, en la cual tenemos un flow paint que se llama bottom. Y en el flow paint que hemos definido su H-gap y su V-gap, 10 píxeles cada una. Esos son el espacio intermedio entre cada elemento. Y tenemos 3 elementos, una elipse, un rectángulo y otro nodo de texto. Bien, y aquí en esta línea de igual forma lo estamos agregando estos 3 elementos al flow paint. Bien, aquí lo importante en el flow paint, aquí es una de las cosas que sí cambia un poco, es que como podemos recordar en los videos anteriores, en el de flow paint mencionábamos que tenemos un flow paint tiene 400 píxeles como límite, ya sea horizontal o verticalmente, para acomodar a sus elementos. Si sus elementos superan estos 400 píxeles, ya sea en ancho o en alto, una nueva fila o una nueva columna será creada y ahí empezarán a fluir los elementos. Continuarán fluyendo los elementos. Aquí en este caso el flow paint ya no tiene 400 píxeles. Este tamaño va a ser igual al del stage. Lo que me refiero es al tamaño total del border paint. ¿Bien? Por ejemplo, en el inferior, si tenemos un stage de 600 píxeles, como en este caso,
entonces nuestro border pane crecerá hasta 600 píxeles. Entonces si agregamos ese flow pane a estos, al área inferior, por ejemplo, de nuestro border pane, entonces ese nivel de 400 crecerá hasta 600. Entonces, una vez que los elementos superan esos 600 píxeles de tamaño, se creará una nueva columna o una nueva fila para ordenar a los elementos. Muy bien, esa es una de las modificaciones que sufrirá el flow pane una vez agregado al border pane. Muy bien, continuando, vemos que tenemos aquí para nuestra área de la derecha, tenemos un VBox con un spacing entre cada elemento de 10 píxeles, y tenemos igual 3 rectángulos, uno aquí, 2, 3, y los agregamos en esta línea a nuestro VBox. Bien. Después para nuestra área de la izquierda tenemos otro VBox, tenemos aquí también 3 rectángulos y agregamos esos 3 rectángulos al área, a este VBox. Muy bien. Y para nuestra área central vamos a definir solamente un rectángulo color chocolate. Bien, aquí lo tenemos y aquí tenemos cómo definimos su color. Muy bien, entonces aquí tenemos las líneas de código que asignan cada uno de estos elementos anteriores, lo asignan a cada posición del pane. Bien, tenemos set top, set bottom, set right, set left, set center. Con cada uno le pasamos su elemento. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos la escena y agregamos el border pane como si fuera el root node. Lo agregamos a la escena para que sea el root node. Bien, entonces una vez ejecutándolo así es como se vería. Bien, como pueden observar tenemos nuestras 5 áreas con elementos. Bien, entonces tenemos en el área superior un hbox con 3 elementos, que es el número, el botón, el rectángulo y el texto. Y como pueden ver, su medida, su altura es igual a la más grande la altura más grande del nodo que tenga dentro. En este caso este rectángulo morado. Acá abajo tenemos el flow paint en el área en el área inferior, y como vemos, si vemos estos elementos, estos 3 elementos, la elipse, el rectángulo y el texto, son más de 400 píxeles, pero como mencionábamos, nuestro stage o nuestro border pane crece ahora hasta, en este caso, 600 píxeles. Entonces el límite se cambia a 600, y hasta no superar estos 600 se creará una nueva fila o una nueva columna, si fuera en el caso de un flow pane vertical. Muy bien, bueno, tenemos nuestra sección de la izquierda y de la derecha, bien, con nuestros VBox, con un spacing de 10 píxeles entre cada elemento, aquí, y bueno, van fluyendo de manera vertical, uno abajo de otro. Y finalmente nuestra área central. El área central pues es simplemente el espacio que sobra después de haber acomodado alrededor las áreas de alrededor y sus elementos. Muy bien. Veamos, perdón, este cuadrado, el rectángulo, que lo asigna a la línea en el centro, porque esa es su alineación por default. Muy bien, vemos que, como decíamos, la medida de los nodos va de la izquierda y de la derecha, va hasta la anchura del elemento más ancho, como lo vemos aquí, y este espacio ya es parte del centro. Muy bien, y aquí lo mismo. Ok, entonces quiero mostrarte entonces cuando cambiamos la medida del stage, cambia la medida del flow pane. Bien, y bueno, conserva sus proporciones en las áreas de alrededor, y el espacio del centro es el que crece. Bien, es el que crece porque es el que depende de los demás. Muy bien, entonces para que en el flow pane de la parte inferior, si reducimos el espacio hasta tocar alguno de los elementos, veamos cómo se va a crear una nueva fila. ¿Ves? ¿Ven? Ahora tenemos una nueva fila porque ya los elementos son la anchura de los elementos es mayor que la anchura de nuestro stage. Bien, y podemos crear otra si lo seguimos haciendo más pequeño. Otra fila, y como vemos ya se ha ido más
se ha creado ahora 3 filas. Muy bien, y bueno, se modifica el tamaño también de la sección de en medio. Muy bien. Otra cosa que quisiera mostrarte rápidamente es que nosotros podemos, por ejemplo, en este caso el border pane es el root node. Entonces nosotros podemos ahora crear, utilizar otro pane como root node y adentro de ese pane poder poner el border pane. Y cuando hacemos esto, nosotros tenemos la posibilidad de definir el tamaño que queremos para el border pane, o sea, unas medidas fijas. Entonces, para hacer esto, quiero mostrarte cómo se hace. Para eso vamos a desbloquear quitar el comentario de esta línea. Vamos a crear un root node con un flow pane. Muy bien, después vamos a ese root node le vamos a agregar el border pane que creamos. A ese flow pane ahora va a tener nuestro border pane y el root node ya no será el border pane, va a ser ese root node, ese flow pane que acabamos de crear. Y para definir la medida que queremos para el border pane dentro de ese root node, ahora podemos fijarlo. Vamos a utilizar este método que está aquí, que se llama setPrefSize. Utilizamos el objeto del border pane y utilizamos setPrefSize. Y ya podemos dar medidas exactas del border pane, fijas, no se modificarán. Entonces vamos a ver cómo se ve una vez ejecutando la aplicación. Muy bien, como puedes ver entonces nuestra aplicación cambia, ¿no? Cambia, ¿por qué? Porque hemos definido un tamaño para el border pane que es mayor a nuestro stage. ¿Por qué? Porque, bueno, si maximizamos esta ventana, vemos que nuestro flow pane ahora es el root node. Bien, y adentro del root node, que es el flow pane, hemos agregado este border pane con todos sus elementos. Y bueno, este elemento de prueba solamente para ver el límite. Y vemos que tenemos ahora una medida fija para nuestro border pane. Ya no importa si nosotros cambiamos la medida del stage, ¿bien? Esta siempre va a ser fija, ¿bien? Por estar adentro ahora de otro pane, ¿bien? Ok, pues entonces eso es todo por este video. Espero que les haya ayudado y muchas gracias. Muchas gracias por ver el video y por favor no te pierdas el siguiente video que vamos a hablar acerca del grid pane. Es otro pane adentro de JavaFX 8. Y bueno, por favor no olvides darles like, suscribir y compartirlo. Muy bien, hasta pronto.